Hay lugares en el mundo que no se entienden desde una pantalla, no porque sean bonitos, sino porque la escala, el silencio o la fuerza que transmiten descolocan. Sitios ante los que uno se siente pequeño, irrelevante y extrañamente fascinado. Este vídeo no pretende ser una lista para viajeros ni un catálogo de postales. Aquí no vamos a ordenar maravillas ni a decidir cuál merece un puesto más alto. Comparar una grieta que atraviesa la Tierra con una ciudad levantada en lo alto de una montaña sería un absurdo. Cada uno de estos lugares juega en una liga distinta. Algunos fueron esculpidos durante millones de años por el viento, el agua o el fuego. Otros surgieron de la obstinación humana, de la fe, del poder o de la necesidad de dejar huella. Hay montañas que parecen tocar el cielo, desiertos donde la vida casi no existe y cascadas capaces de borrar cualquier pensamiento. También hay muros que se pierden en el horizonte, ciudades ocultas durante siglos, templos diseñados para dialogar con el sol y obras tan precisas que todavía hoy cuesta explicar cómo fueron posibles. Lugares que no solo impresionan, también incomodan, cuestionan y obligan a mirar dos veces. Durante los próximos minutos vamos a recorrer algunos de los espacios más sobrecogedores jamás creados por la naturaleza y por el ser humano. Desiertos imposibles, ciudades perdidas, templos colgados del vacío y paisajes que parecen de otro mundo. Y cuando termine este viaje, lo más probable es que entiendas por qué estos lugares no se visitan, se contemplan. Si te apasionan la historia, el arte y los secretos del pasado, en Cultura Fascinante te damos la bienvenida con acceso gratuito al primer episodio de la serie documental El Reino Perdido, una inmersión cinematográfica en el antiguo reino visigodo de Toledo, junto a un avance exclusivo del segundo capítulo. Además, podrás descargar la Guía Visual del Arte Medieval y explorar la GPTeca, una biblioteca de asistentes culturales que te ayudarán a preparar visitas, descubrir rutas históricas o descifrar estilos artísticos de manera práctica y entretenida. Pero además, como suscriptor de nuestra lista, también podrás descargar la guía de los 30 castillos más impresionantes de España, una propuesta única para descubrir y visitar estas impresionantes fortalezas, testigos del paso de los siglos. Suscríbete gratis en culturafascinante.com y empieza tu viaje al pasado. El Gran Cañón del Colorado es uno de esos lugares que todo el mundo cree conocer. Su imagen se repite en libros de texto, documentales, películas y fotografías aéreas. Y sin embargo, casi nadie está preparado para lo que significa verlo con sus propios ojos. Porque el primer impacto no es visual, es mental. El cerebro intenta medirlo, encajarlo en referencias conocidas, y fracasa. No hay comparación posible. No es una montaña, no es un valle, no es un simple cañón. Es una herida colosal abierta en la superficie del planeta. Situado en el norte del estado de Arizona, este gigantesco desfiladero se extiende a lo largo de más de 440 kilómetros. En algunos puntos supera los 1.600 metros de profundidad y alcanza anchuras cercanas a los 30 kilómetros. Las cifras impresionan, pero siguen sin explicar lo que se siente al estar allí. El Gran Cañón es el resultado de un proceso lento y persistente. Millones de años de erosión provocados por el río Colorado. Agua, hielo, viento y tiempo, trabajando sin descanso, capa a capa, hasta dejar al descubierto una de las secciones geológicas más completas del planeta. Cada una de sus paredes es una página de ese libro de piedra. Las rocas más antiguas visibles tienen alrededor de 2.000 millones de años. Contemplar el cañón es asomarse a un pasado tan remoto que resulta difícil incluso ponerlo en palabras. Este paisaje, que hoy parece inhóspito e inmóvil, ha sido hogar de comunidades humanas durante siglos. Pueblos indígenas como los Hopi, los Navajos o los Havasupai han vivido aquí y han otorgado al cañón un profundo significado espiritual y cultural. Para estas culturas, el Gran Cañón no es un accidente geográfico ni una atracción natural. Es un espacio sagrado, un lugar de origen y de historias transmitidas de generación en generación, muy lejos de la mirada turística moderna.
Paradójicamente, durante mucho tiempo, el cañón fue un problema más que una maravilla para los exploradores europeos. No se podía atravesar con facilidad y no ofrecía tierras fértiles ni riquezas inmediatas. Simplemente desafiaba cualquier intento de ser dominado. No fue hasta finales del siglo XIX cuando comenzó a valorarse como un espacio digno de protección. En 1919 fue declarado Parque Nacional, un reconocimiento tardío para un paisaje que llevaba millones de años reclamando respeto. Hoy es uno de los lugares naturales más visitados del mundo, pero sigue siendo imposible de domesticar. No importa cuántas veces se haya fotografiado o filmado. El Gran Cañón nunca cabe del todo en una imagen. El silencio, el vacío y la sensación de profundidad generan una experiencia difícil de describir. No es solo lo que se ve, es lo que se intuye, la conciencia de estar ante algo que existía mucho antes de nosotros y que seguirá ahí cuando ya no estemos. Tal vez por eso funciona también como puerta de entrada a este viaje, porque en cuanto uno se asoma a su borde, entiende una idea esencial. La escala humana es insignificante frente a la del planeta. El Monte Everest es probablemente la montaña más famosa del planeta. Incluso quienes no sabrían situarla en un mapa conocen su nombre. Pero reducir el Everest a una cifra de 8.848 metros de altura es quedarse muy corto. El Everest no impresiona solo por ser el más alto. Impresiona por lo que representa. Es el punto en el que la Tierra parece decir basta. El lugar donde la atmósfera se vuelve hostil y donde el cuerpo humano empieza a comportarse como si no estuviera hecho para estar allí. Situado en la frontera entre Nepal y el Tíbet, en la cordillera del Himalaya, el Everest forma parte de un sistema montañoso que sigue creciendo lentamente, empujado por el choque de placas tectónicas. Es una montaña viva y en movimiento, aunque a simple vista parezca eterna. A partir de los 8.000 metros comienza lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte. Allí el oxígeno es tan escaso que el cuerpo se deteriora incluso en reposo. No hay aclimatación posible. Cada minuto cuenta, y cada decisión puede ser la última. Durante siglos, estas cumbres fueron contempladas con respeto y temor por las poblaciones locales. Para los Sherpas, el Everest no era un reto deportivo, sino una montaña sagrada a la que llaman Chomolungma, la madre del universo. La historia de la conquista del Everest es relativamente reciente. No fue hasta 1953 cuando Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron por primera vez su cima. Aquella ascensión marcó un antes y un después en la relación del ser humano con las grandes montañas. Desde entonces, miles de personas han intentado seguir sus pasos. Algunas lo lograron, otras no regresaron. El Everest es también un lugar donde la ambición humana ha dejado huellas incómodas, tanto físicas como morales. En sus laderas se acumulan restos de expediciones, equipos abandonados y cuerpos que nunca pudieron ser recuperados. Allí arriba incluso la muerte se convierte en parte del paisaje, congelada y permanente. Esto ha convertido al Everest en un símbolo contradictorio. Por un lado, representa la capacidad humana de superación. Por otro, muestra hasta qué punto somos capaces de forzar los límites, incluso cuando el precio es demasiado alto. A día de hoy, alcanzar la cima es más accesible que nunca, al menos sobre el papel, pero la montaña sigue siendo la misma, fría, impredecible e indiferente a quién sube y quién no. El Everest no premia el esfuerzo ni castiga la arrogancia. Simplemente existe, no negocia, no se adapta. Es el ser humano quien debe hacerlo o asumir las consecuencias. Por eso, más allá de récords y titulares, el Everest es un recordatorio brutal de nuestra fragilidad, un lugar donde la naturaleza no compite con el hombre, sino que marca las reglas del juego. Las cataratas del Iguazú no se anuncian con silencio, se escuchan antes de verse, un rugido constante, profundo, que invade el aire y avisa de que algo descomunal está ocurriendo muy cerca. Situadas en la frontera entre Argentina y Brasil, estas cataratas no son una caída de agua aislada. Son un sistema colosal
formado por más de 270 saltos que se extienden a lo largo de casi 3 kilómetros de anchura. Aquí, la escala vuelve a desafiar al visitante, pero de una forma muy distinta al Everest. No hay altura extrema ni aire enrarecido. Hay agua, una cantidad casi obscena de agua precipitándose sin descanso. El río Iguazú transporta millones de litros por segundo. Cuando alcanza el borde del cañón, la calma desaparece en un instante. El paisaje se rompe y el río se fragmenta en decenas de cascadas que caen al vacío con una fuerza difícil de describir. El punto más conocido del conjunto es la llamada Garganta del Diablo, un salto en forma de herradura donde el agua se precipita con tal violencia que genera una nube permanente de vapor. Allí, la frontera entre el río, el aire y abismo se difumina. A diferencia de otros paisajes grandiosos, Iguazú no invita al recogimiento. No hay silencio, no hay distancia ni contemplación serena. El ruido es constante. El suelo vibra y el agua lo empapa todo. Este espectáculo natural es el resultado de procesos geológicos de miles y miles de años. Fallas en la corteza terrestre y sucesivas erupciones volcánicas dieron forma a un terreno escalonado por el que el río avanza y retrocede, reinventándose constantemente. El entorno que rodea las cataratas es una selva subtropical densa y viva. Cuatis, aves, mariposas y una vegetación exuberante conviven con uno de los sistemas acuáticos más imponentes del planeta. Durante siglos, las poblaciones indígenas guaraníes habitaron esta región y otorgaron al lugar un significado espiritual. Para ellos, el rugido del agua no era solo un fenómeno natural, sino la expresión de fuerzas superiores. En 1984, las cataratas del Iguazú fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, un reconocimiento lógico para un paisaje que no se deja domesticar ni suavizar. Tras el vacío helado del Everest, Iguazú ofrece un contraste radical. Aquí no hay lucha contra la altura ni contra el frío. Aquí el desafío es rendirse ante el movimiento perpetuo. El agua no se detiene, no descansa y no se agota. Cada segundo es igual al anterior y al mismo tiempo completamente distinto. Y quizá por eso resulta tan impactante. Porque frente a esta violencia líquida, el ser humano vuelve a entender que no todo se puede controlar y que a veces la naturaleza simplemente pasa por encima. El desierto de Atacama no impresiona por lo que muestra, sino por lo que falta. Aquí no hay ríos caudalosos, ni vegetación exuberante, ni sonidos constantes. Hay silencio, espacio y una sensación inquietante de abandono. Situado en el norte de Chile entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, Atacama es considerado el lugar más seco del planeta. En algunas de sus zonas no se ha registrado lluvia en cientos de años. Este no es un desierto de dunas doradas. El paisaje es áspero y casi hostil. Rocas afiladas, salares blancos, volcanes y suelos agrietados que parecen no haber sido tocados por la vida. La comparación con Marte no es una exageración. La NASA ha utilizado Atacama como banco de pruebas para sus misiones espaciales, precisamente porque sus condiciones se asemejan a las del planeta rojo más que las de ningún otro lugar en la Tierra. Caminar por Atacama produce una sensación extraña. El horizonte parece infinito, el aire es seco hasta doler, y el cuerpo pierde rápidamente la noción del tiempo. Es un paisaje que, aunque no invita a quedarse, lo hace para observar desde la distancia. Y sin embargo, la vida existe. Microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas habitan bajo la superficie. Una vida mínima, casi invisible, que desafía nuestra idea de lo que significa estar vivo. Durante miles de años, distintas culturas precolombinas lograron asentarse en esta región. Aprendieron a leer el desierto, a aprovechar cada recurso y a convivir con un entorno que no perdona errores. El cielo de Atacama es otro de sus grandes protagonistas. La ausencia de humedad y contaminación lumínica lo convierte en uno de los mejores lugares del mundo para observar el universo. Aquí, la Tierra parece acercarse un poco más al espacio. Por eso,
Algunos de los observatorios astronómicos más importantes del planeta se encuentran en esta región. Mientras el suelo recuerda a Marte, el cielo abre una ventana directa al origen del cosmos. Atacama es un lugar donde la escala humana se diluye. Aquí no hay referencias y no hay refugios ni concesiones. El desierto no acoge, no protege, no consuela. Tras el ruido y el movimiento de Iguazú, Atacama funciona como un corte radical. De repente, todo se detiene, el agua desaparece, el sonido se apaga, solo queda la vastedad. Este paisaje no parece diseñado para el ser humano, y quizá por eso resulta tan fascinante, porque nos recuerda que la Tierra no es solo un hogar amable, sino también un lugar profundamente ajeno. Atacama no se contempla con emoción, sino con respeto. Es uno de esos sitios donde uno entiende que este planeta puede parecer en ocasiones completamente de otro mundo. Las auroras boreales no son un lugar fijo ni un monumento natural. Son un fenómeno efímero, imposible de garantizar y difícil de prever. Existen durante unos instantes y desaparecen sin dejar huella, como si nunca hubieran estado ahí. Se producen en las regiones polares del hemisferio norte, en países como Islandia, Noruega, Finlandia o Canadá. Lugares donde la noche es larga, el frío es intenso y el cielo adquiere un protagonismo absoluto. Durante horas puede no ocurrir nada. El cielo permanece oscuro, inmóvil, casi decepcionante. Y entonces, sin aviso, comienza el espectáculo. Una leve mancha verdosa aparece en el horizonte. Al principio es apenas perceptible. Poco a poco se estira, se curva y se transforma en una cortina de luz que atraviesa el cielo de lado a lado. El origen de este fenómeno no está en la atmósfera terrestre, sino en el Sol. Partículas cargadas, expulsadas durante tormentas solares, viajan millones de kilómetros hasta chocar con el campo magnético de la Tierra. Al entrar en contacto con los gases de la atmósfera, estas partículas liberan energía en forma de luz. El color depende del tipo de gas y de la altura a la que se produce la interacción, dando lugar a tonalidades verdes, violetas o rojizas. Lo que hace únicas a las auroras no es solo su belleza, sino su movimiento. No son luces fijas. Se ondulan, se pliegan, avanzan y retroceden lentamente, como si el cielo respirara. Durante siglos, este comportamiento desconcertante alimentó todo tipo de interpretaciones. Para muchas culturas del norte, las auroras eran espíritus, presagios o mensajes de los dioses. Incluso hoy, con una explicación científica clara, resulta difícil no sentir algo parecido al asombro primitivo. El conocimiento no elimina la emoción, la intensifica. A diferencia de otros paisajes impresionantes, las auroras no se pueden poseer ni fotografiar del todo. La experiencia siempre es mayor que el resultado final. Ver una aurora boreal implica paciencia, frío y espera. No hay garantías. Y quizá por eso, cuando aparece, el impacto es mayor. Después del vacío extremo de Atacama, las auroras introducen de nuevo el movimiento, la luz y la incertidumbre. El cielo deja de ser un fondo pasivo para convertirse en protagonista. Son una prueba de que incluso en los lugares más remotos y silenciosos, la Tierra sigue conectada con fuerzas que vienen de muy lejos, y que todavía son capaces de dejarnos sin palabras. La Gran Muralla China es una de esas obras que todo el mundo cree entender con una sola imagen. Un muro increíblemente extenso, antiguo y monumental. Adjetivos que resultan escasos para definir esta colosal construcción. Porque la Gran Muralla no es un muro. Es un sistema defensivo complejo, fragmentado y cambiante, que se extiende a lo largo de más de 21.000 kilómetros si se suman todas sus ramificaciones, fortificaciones y tramos hoy desaparecidos. Su construcción no pertenece a un solo momento histórico. La muralla es el resultado de siglos de trabajo continuado, iniciado por distintos reinos y dinastías, cada uno adaptándola a sus necesidades, miedos y enemigos. Lejos de ser una obra uniforme, la muralla cambia de forma,
materiales y función según la región y la época. Desde piedra hasta tierra compactada, o desde la madera al ladrillo. Se construía con lo que el entorno permitía y el tiempo exigía. Durante el siglo III a.C., el primer emperador, Qin Shi Huang, impulsó la unión de varios tramos defensivos ya existentes, sentando las bases de un sistema continuo. Siglos más tarde, sería la dinastía Ming la que reforzaría y reconstruiría gran parte de la muralla, dotándola de las torres, fortificaciones y materiales que hoy identificamos como la Gran Muralla China. Pero la verdadera escala de la muralla no se mide en kilómetros, sino en personas. Millones de campesinos, soldados y prisioneros fueron movilizados para levantarla, mantenerla y vigilarla en condiciones extremas. El coste humano fue enorme. El trabajo forzado, el frío, el hambre y las enfermedades se cobraron incontables vidas, algo que en ocasiones ha provocado que la Gran Muralla tenga el apelativo de el mayor cementerio del mundo. Su función era clara: proteger el corazón del imperio frente a incursiones externas. Pero también tenía un papel simbólico. Marcaba una frontera mental entre el mundo civilizado y el mundo considerado bárbaro. Más allá del propósito de detener ejércitos, la muralla cumplía con la función de controlar movimientos, rutas comerciales y poblaciones. Era una herramienta de vigilancia, disuasión y poder imperial. Paradójicamente, nunca fue completamente infranqueable. Ejércitos enemigos lograron atravesarla en distintos momentos de la historia, porque ninguna muralla puede sustituir a la estabilidad política o militar. Con el paso del tiempo, su función defensiva perdió sentido, pero su valor simbólico creció. La muralla pasó de ser una infraestructura militar a convertirse en un emblema nacional. Hoy, recorrerla es caminar sobre siglos de miedo, control y ambición. Cada torre, cada tramo derruido, habla de un imperio obsesionado con protegerse de aquello que no podía controlar. La Gran Muralla no impresiona solo por su tamaño, sino por lo que revela. ¿Hasta dónde puede llegar una civilización cuando el poder, el temor y la voluntad de perdurar se convierten en piedra? Machu Picchu es uno de esos lugares que parecen suspendidos fuera del tiempo, no solo por su belleza, sino por su ubicación imposible. Una ciudad de piedra levantada a más de 2.400 metros de altura, en lo alto de los Andes peruanos, rodeada de montañas abruptas y selva densa. Durante siglos permaneció oculta al mundo exterior. Mientras imperios caían, fronteras cambiaban y continentes se transformaban, Machu Picchu seguía ahí, silenciosa, cubierta por la vegetación y ajena a la historia escrita. Fue redescubierta en 1911 por el explorador Hiram Bingham, aunque las poblaciones locales conocían su existencia desde siempre. Para el resto del mundo, sin embargo, su aparición fue casi un milagro arqueológico. Lo primero que sorprende no es solo el entorno, sino la precisión de la construcción. Los muros encajan sin mortero, con bloques de piedra tallados con tal exactitud que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos. Todo en Machu Picchu parece pensado: terrazas agrícolas, canales de agua, escalinatas, templos y viviendas se integran perfectamente con la montaña, como si la ciudad hubiera crecido a partir de la roca. Y lo más asombroso es cómo se logró todo esto. Los incas no utilizaban la rueda para el transporte, no conocían el hierro y no contaban con animales de tiro. Aún así, movieron toneladas de piedra por pendientes imposibles. Lejos de ser una ciudad cualquiera, Machu Picchu probablemente tuvo una función ceremonial y política. Muchos investigadores creen que fue una residencia real vinculada al emperador Pachacútec, uno de los grandes artífices del imperio inca. Machu Picchu no impresiona por su tamaño, sino por su inteligencia. Es una demostración de que la grandeza no siempre está en lo monumental, sino en la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Y quizá, por eso, sigue fascinando. Porque más que una ciudad perdida, Machu Picchu es una pregunta abierta sobre lo que somos capaces de hacer.
cuando entendemos el mundo que nos rodea. Lejos de las cordilleras peruanas y de las ciudades suspendidas en lo alto de los Andes, Petra surge en un entorno radicalmente distinto. Escondida en pleno desierto de Jordania, esta antigua ciudad aparece esculpida directamente en la roca, integrada en el paisaje hasta el punto de parecer una prolongación natural de las montañas que la rodean. Petra fue la capital del reino nabateo, una civilización comerciante que supo prosperar en una de las regiones más áridas del Próximo Oriente. Su posición estratégica la convirtió en un punto clave de las rutas que conectaban Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Por estas rutas transitaban caravanas cargadas de incienso, especias y otros productos de gran valor. Petra creció gracias a ese comercio, acumulando riqueza y poder en medio de un entorno que en apariencia no ofrecía nada. La ciudad no se levantó con muros tradicionales. Templos, tumbas y fachadas monumentales fueron excavados directamente en la roca, una solución tan espectacular como práctica, que aprovechaba el propio terreno como estructura y protección. Uno de los grandes logros de los nabateos fue su dominio del agua. En un entorno donde cada gota contaba, desarrollaron un sofisticado sistema de canales, cisternas y presas que permitía captar y almacenar las escasas lluvias. Gracias a esta ingeniería hidráulica, Petra pudo sostener una población numerosa y una intensa actividad económica. El desierto dejó de ser un obstáculo para convertirse en un aliado bien gestionado. El acceso más famoso a la ciudad es el Sik, un estrecho desfiladero de más de 1 kilómetro de longitud. Caminar por él es avanzar entre paredes de roca que se cierran poco a poco, ocultando deliberadamente lo que espera al final. Y entonces, casi sin aviso, aparece el tesoro, una fachada monumental de más de 40 metros de altura, perfectamente tallada, que emerge de la roca con una precisión que todavía hoy asombra. Pero Petra es mucho más que esa imagen icónica. Más allá del tesoro se extiende una ciudad compleja, con teatros, templos, necrópolis y espacios públicos repartidos por el valle. Con el declive de las rutas comerciales y varios terremotos, Petra fue perdiendo importancia. Poco a poco fue abandonada y quedó fuera de las principales rutas históricas. Durante siglos, la ciudad permaneció prácticamente olvidada para el mundo occidental. No fue hasta 1812 cuando el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt logró acceder a ella y darla a conocer de nuevo. Ese largo abandono contribuyó, paradójicamente, a su conservación. Al quedar aislada, Petra evitó grandes transformaciones y expolios, preservando buena parte de su esencia original. Petra no impresiona solo por su belleza, sino por su inteligencia. Es un ejemplo de cómo una civilización supo adaptarse al entorno, leer el paisaje y convertir un desierto hostil en el corazón de una ciudad próspera. Lejos de ciudades excavadas en la roca y de fortalezas suspendidas en montañas, el Taj Mahal se alza en una llanura a orillas del río Yamuna, en la ciudad india de Agra. Su presencia no impone por altura ni por fuerza, sino por equilibrio, simetría y silencio. El Taj Mahal no fue concebido como un palacio ni como un templo. Es un mausoleo, un monumento funerario mandado construir en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal. La muerte de Mumtaz durante el parto de su 14º hijo marcó profundamente al emperador. El Taj Mahal nació de ese duelo, pero también de una voluntad política y artística sin precedentes: crear el edificio más hermoso de su tiempo. Su construcción comenzó en 1632 y se prolongó durante más de 20 años. En ella trabajaron miles de artesanos, arquitectos y obreros procedentes de distintos puntos del imperio y de Asia Central. El edificio principal está realizado en mármol blanco, traído desde canteras situadas a cientos de kilómetros. Ese mármol no es solo decorativo, cambia de tonalidad a lo largo del día, reflejando la luz del amanecer, el atardecer y la luna. La simetría es una de las claves del Taj Mahal. Todo parece perfectamente equilibrado. Los minaretes, los jardines y los reflejos en el agua.
Nada está colocado al azar. El conjunto responde a una idea muy precisa de armonía y orden. El mausoleo se integra en un complejo mayor, diseñado como un jardín persa y dividido en 4 partes por canales de agua. Este diseño simboliza el paraíso según la tradición islámica. La decoración del Taj Mahal es tan sofisticada como contenida. No hay exceso. Incrustaciones de piedras semipreciosas, caligrafía coránica y motivos vegetales recorren las paredes con una precisión casi matemática. Con el paso del tiempo, el Taj Mahal sobrevivió a cambios de dinastía, conflictos y periodos de abandono. Hoy es uno de los monumentos más visitados del mundo y patrimonio de la humanidad. Más que un símbolo de amor, como suele decirse, el Taj Mahal es una demostración de poder, arte y visión. Un recordatorio de que incluso el dolor puede convertirse en arquitectura. Angkor Wat se encuentra en plena selva de la actual Camboya, integrado en un paisaje donde la vegetación y la piedra llevan siglos disputándose el espacio. No es un edificio aislado, sino el núcleo monumental de una antigua ciudad que durante mucho tiempo quedó oculta al mundo. Este complejo fue el centro religioso del Imperio Jemer, una de las civilizaciones más poderosas del sudeste asiático medieval. En su época de máximo esplendor, la región de Angkor albergó una población comparable a la de las grandes ciudades del mundo antiguo. Construido a comienzos del siglo XII, Angkor Wat es el templo principal de un conjunto de dimensiones colosales. Su extensión supera la de muchos centros históricos europeos y su diseño responde a una concepción simbólica del universo. Originalmente dedicado al dios hindú Vishnu, el templo refleja la profunda relación entre poder político y religión. Con el paso de los siglos, Angkor Wat se adaptó al budismo, sin perder su estructura esencial. Uno de los aspectos más impresionantes del complejo es su precisión geométrica. Todo está dispuesto con una simetría rigurosa, desde los estanques exteriores hasta las torres centrales. Estas 5 torres representan el monte Meru, la montaña sagrada de la cosmología hindú. No son solo elementos arquitectónicos, sino símbolos convertidos en piedra. Los muros de Angkor Wat están cubiertos por kilómetros de relieves tallados. En ellos se representan escenas mitológicas, batallas, procesiones y dioses, creando un relato visual continuo. Angkor no fue únicamente un centro religioso, fue también una capital política y administrativa sostenida por un sistema hidráulico extraordinariamente avanzado. Canales, embalses y diques permitían controlar el agua durante la estación de lluvias y almacenarla para los periodos de sequía. Este dominio del agua fue clave para la estabilidad del imperio. Con el declive político y militar de los jemeres, Angkor fue perdiendo relevancia. La selva comenzó a invadir los templos y muchas áreas quedaron abandonadas. A diferencia de otras ciudades perdidas, Angkor nunca fue completamente olvidada por las poblaciones locales. Sin embargo, permaneció fuera del foco occidental hasta el siglo XIX. Hoy, Angkor Wat es patrimonio de la humanidad y uno de los mayores conjuntos arqueológicos del planeta. A pesar del turismo, conserva una atmósfera singular, donde el paso del tiempo parece suspendido. Angkor Wat no impresiona solo por su tamaño, sino por su ambición intelectual y simbólica. Es la prueba de que una civilización fue capaz de convertir su visión del universo en arquitectura duradera. La Catedral de Notre Dame se alza en el corazón de París, sobre una isla en el río Sena que lleva siglos siendo un centro simbólico, político y religioso. No es solo un edificio, es un punto de referencia que ha acompañado la historia de la ciudad desde la Edad Media. Su construcción comenzó en el siglo XII y se prolongó durante casi 200 años. Ese largo proceso explica la complejidad del edificio, donde conviven distintas fases del arte gótico y soluciones arquitectónicas innovadoras para su tiempo. Notre Dame fue diseñada para elevar la mirada. Arcos apuntados, bóvedas de crucería y grandes ventanales permitieron alcanzar alturas antes impensables y llenar el interior de luz, transformando la piedra en un lenguaje espiritual. Las vidrieras, especialmente los grandes rosetones, no eran solo decorativas.
cumplían una función simbólica y didáctica, transmitiendo historias y mensajes a una población mayoritariamente analfabeta. A lo largo de los siglos, la catedral ha sido escenario de coronaciones, revoluciones, restauraciones y tragedias. El incendio de 2019 recordó hasta qué punto este monumento forma parte de la memoria colectiva, más allá de su valor artístico. Notre Dame no impresiona por ser la más grande ni la más ornamentada, sino por su equilibrio. Es una lección de cómo la arquitectura puede combinar técnica, fe y belleza para convertirse en un símbolo que trasciende su tiempo. Chichén Itzá se encuentra en el corazón de la península de Yucatán de México. Fue una de las ciudades más importantes del mundo maya. No era un asentamiento aislado, sino un gran centro político, religioso y ceremonial. Su nombre puede traducirse como «en la boca del pozo de los Itzáes», una referencia directa a los cenotes cercanos, fuentes de agua esenciales en una región donde los ríos superficiales prácticamente no existen. El edificio más conocido del conjunto es la pirámide de Kukulcán, también llamada El Castillo. A primera vista parece una pirámide escalonada más, pero su diseño esconde un profundo conocimiento matemático y astronómico. Cada uno de sus 4 lados cuenta con 91 escalones. Sumados, más el escalón superior, alcanzan los 365, el número de días del año solar. La arquitectura se convierte aquí en calendario. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol proyecta una serie de sombras sobre la escalinata norte que simulan el descenso de una serpiente. Es Kukulcán, la deidad serpiente emplumada, bajando del cielo a la tierra. Chichén Itzá fue también un importante centro científico. Sus habitantes estudiaron el movimiento de los astros, desarrollaron calendarios precisos y construyeron observatorios como el Caracol. El conjunto incluye además un enorme juego de pelota, uno de los mayores conocidos en Mesoamérica. Lejos de ser un simple deporte, el juego tenía un profundo significado ritual y simbólico. Con el paso del tiempo, la ciudad fue abandonada por razones que todavía se debaten. Cambios climáticos, conflictos internos o transformaciones políticas pudieron contribuir a su declive. Hoy, Chichén Itzá sigue sorprendiendo no solo por su monumentalidad, sino por la inteligencia de su diseño. Es la prueba de que la ciencia, la religión y la arquitectura estaban profundamente unidas en el mundo maya. La ciudad prohibida se encuentra en el corazón de Pekín, y durante casi 500 años fue el centro absoluto del poder en China. No era solo un palacio imperial, sino una ciudad dentro de la ciudad, diseñada para aislar al emperador del resto del mundo. Su construcción comenzó a principios del siglo XV, durante la dinastía Ming, y supuso un esfuerzo colosal. Decenas de miles de artesanos y obreros participaron en la creación de un complejo que debía reflejar orden, jerarquía y autoridad absoluta. El recinto ocupa más de 70 hectáreas y está compuesto por casi 1000 edificios. Todo en su trazado responde a una estricta simetría, alineada con los principios del confucianismo y la cosmología tradicional china. Nada era casual. La orientación, los colores, los materiales y la disposición de los espacios estaban cargados de significado. El amarillo imperial, reservado al emperador, domina los tejados. El rojo simboliza poder y prosperidad. Durante siglos, el acceso estuvo estrictamente restringido. Solo la familia imperial, sus sirvientes y funcionarios autorizados podían cruzar sus puertas. Para el resto del imperio, este lugar era tan inaccesible como misterioso. La ciudad prohibida no era solo un escenario ceremonial, era un espacio de gobierno, intrigas políticas, rituales y decisiones que afectaban a millones de personas sin que éstas llegaran jamás a ver a quien las tomaba. Con la caída del sistema imperial en 1911, la ciudad prohibida perdió su función original. Por primera vez, un lugar concebido para la exclusión comenzó a abrirse al exterior. Hoy es uno de los complejos palaciegos mejor conservados del mundo y patrimonio de la humanidad. Caminar por sus patios es recorrer siglos de poder concentrado en arquitectura. La ciudad prohibida no impresiona por desafiar a la naturaleza, sino por lo contrario, por demostrar
hasta qué punto el ser humano ha utilizado el espacio para controlar, ordenar y separar. Un cierre perfecto para entender que muchas maravillas no nacen del asombro, sino del poder. Después de recorrer desiertos imposibles, montañas que rozan el cielo, ciudades perdidas, templos tallados en la roca y obras levantadas para durar eternamente, el viaje nos sitúa frente a una realidad mucho más amplia. Algunas de estas maravillas nacieron del tiempo y la geología, otras de la ambición, la fe o la necesidad humana de dejar huella. Todas forman parte de una misma historia, contada a distintas escalas y con distintos lenguajes. Tal vez la verdadera maravilla no sea ninguno de estos lugares por separado, sino el hecho de que aún podamos detenernos a mirarlos con asombro. Comprenderlos no significa poseerlos ni conquistarlos, sino reconocer su fragilidad y su valor. Porque mientras sigan existiendo y mientras sepamos mirarlos con respeto, seguirán cumpliendo su función más importante: recordarnos lo pequeños que somos y lo extraordinario que es el mundo que habitamos.